Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Aragón Montenegro y hoy les voy a exponer sobre el contrato de descuento. Cabe resaltar que este es un trabajo que se va a presentar de forma muy breve y concisa información sobre los 10 elementos que tiene todo contrato en Colombia, como son la normatividad, características y aspectos fundamentales. Empecemos por hablar sobre la normatividad de ese contrato, que se establece en el artículo 1407 del Código de Comercio, que tiene como título el otorgamiento del crédito mediante el otorgamiento de títulos valores, y el segundo es la Ley 57 de 1931 sobre el artículo 10. Siguiendo, tenemos la definición de este contrato que se puede definir como un negocio jurídico en virtud del cual un banco le concede un préstamo a su cliente cobrándole anticipadamente los intereses y como contraprestación, este último le transfiere un crédito no vencido a cargo de un tercero que habilita el banco descontante para recuperar directamente la suma entregada. La información clave que se debe tener en cuenta es que puede ser realizado por otro tipo de entidades cuyo régimen así lo permita, por cuanto la actividad de otorgamiento de crédito no es exclusiva de entidades financieras sometidas a vigilancias de la superintendencia, siempre que la misma se atienda con recursos propios y no captados del público. Continuando, tenemos las partes. Hay dos partes en este contrato. Una que se llama descontante o descontador, que es el establecimiento bancario que descuenta el valor nominal del título, el precio de la operación, y como otra parte tenemos el descontatario o comerciante o industrial, que es el quien recibe de inmediato el importe del documento menos una pequeña parte de su valor en lugar de tener que esperar su vencimiento para cobrarlo. Tenemos los elementos que debe tener cualquier contrato, ajustados a la ley claramente, que es la capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Todo esto bajo el entendido de los artículos del Código Civil. Siguiendo, tenemos la naturaleza de este contrato. Se dice que es una de las formas más antiguas de las operaciones bancarias. Tanto es así que la ley lo puso como costumbre y lo institucionalizó mediante disposiciones legales, como por ejemplo decir que todo establecimiento bancario organizado de conformidad con esta ley tendrá las siguientes facultades y limitaciones impuestas. Primero, descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda. Continuando, tenemos unas características principales. Se puede decir que este contrato es unilateral, oneroso, conmutativo, principal y real. Ahora, unas características un poco más exclusivas de este contrato son que el banco descuenta los intereses que se generarían desde el pago del adelanto hasta el vencimiento de la deuda. Así, el importe que recibe el cedente es menor al principal del préstamo. Continuando, tenemos que además de los intereses, la entidad financiera también descuenta comisiones y otros gastos. Se debe resaltar que si el deudor no paga al descontante por cualquier razón ajena a la voluntad del descontante, el banco puede exigir el reingreso por parte del descontatario. Esto último siempre que se haya transmitido una deuda. A eso se le conoce como una cláusula salvo buen fin. El descuento puede efectuarse sobre letras de cambio, pagarés, créditos ordinarios o incluso cupones de acciones. Los créditos cedidos no pueden haber vencido ni estar en litigios. Una información importante es que el descontante puede acercarse a otra entidad financiera para cederle sus derechos de cobro. Esto a cambio de una contraprestación en el presente. Dicha operación se conoce como redescuento. Tenemos las cláusulas especiales que son tres, las legales, que aunque no se pacten, se encuentran incorporadas en el contrato como tal, las convencionales, que son acordadas por el banco y por el cliente, y las prohibitivas, que la ley y sobre todo superfinanciera la prohíbe. Seguimos con las causales de terminación, las generales de extinguir la obligación. Que es el vencimiento del plazo, el incumplimiento del contrato y los demás comunes a todos los contratos bancarios. Continuando, eso es una información que de más y es especialmente importante que todo el mundo la conozca, es que muchas personas confunden el contrato de factoring con el contrato de descuento. Aquí les voy a presentar la característica o la diferencia fundamental de estos dos contratos. Es que el factoring, la cesión es siempre pro solvendo, o sea, salvo buen fin, transmitiéndose la propiedad del crédito, pero sujeto a condición resolutoria. Versus, que es el contrato de descuento, que dice que la cesión es pro solutum,
o en pago, de tal forma que el factor no tiene acción frente a su cliente, asumiendo en su totalidad el riesgo de la insolvencia del deudor del crédito. Toda esta información la saqué de 2 páginas web, las 2 primeras, y por supuesto del libro del profesor Harvey Rincón Ríos, Esquemas del Derecho de los Contratos en Colombia. Muchas gracias.